esta mañana la palabra de Dios. Porque ¿qué seríamos nosotros si no fuera por la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué seríamos nosotros si no fuera por el alimento espiritual que es la palabra del Señor? Vamos a tomar la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Padre, te pedimos esta mañana que nos puedas visitar con tu palabra. Padre, queremos fortalecernos en tu poder y lo queremos hacer, Dios, entendiendo esta escritura. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, no podemos ignorar que estamos como iglesia y ustedes como personas, como hijos de Dios, estamos en medio de una lucha. ¿Me está poniendo atención? Se lo repito una vez más. No podemos ignorar que estamos en medio de una lucha espiritual. Podemos, hermanos, ver lo que sucede en nuestro alrededor, incluso en nuestro entorno muy personal, y atribuir a muchos factores la realidad que se está viviendo. Podemos atribuir a muchos factores la realidad que yo vivo, pero no podemos negar que desde el momento que una persona asesina a otra de una manera tan salvaje como lo que vemos a diario en ese país, no podemos ignorar que detrás de todo eso está las artimañas del diablo. Está Satanás obrando, dominando, atando, poseyendo la vida del ser humano. Y todas esas realidades espirituales que nos podemos imaginar, todas esas realidades espirituales querrán siempre, hermanos, estorbar el avance de una iglesia. Querrá siempre destruir o estorbar el avance de nuestra vida personal. Esa realidad que vivimos es una realidad que escapa a nuestras fuerzas humanas. Es una realidad con la cual usted y yo no tenemos la capacidad de poder sobrellevarla o poder salir en victoria. No podemos como humanos enfrentar este tipo de realidades espirituales. Y frente a ese análisis podemos decir o pudiéramos llegar a la conclusión que entonces no podemos hacer nada, pues. Usted y yo en nuestras fuerzas humanas no podemos alzarnos con la victoria. Pero hay alguien que sí se puede alzar con la victoria. Y así dice el versículo 10. Mire cómo arranca el versículo 10. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Eso significa que ¿de quién es la victoria? Dígalo fuerte, ¿de quién es? La victoria es del Señor. La victoria sobre las realidades que vivimos, hermanos, viene desprendido del gran poder del Señor.
No es un poder pequeño, como puede ser un poder pequeño o un poder los políticos o cierto poder que tienen las autoridades policiales. Este no es un poder que tiene un límite, porque todos los poderes que podemos imaginar en términos humanos tienen un límite. ¿Está oyendo? Tiene un límite. Pero el poder del cual te hablo esta mañana no tiene límites. Este poder lo alcanza todo y tiene la capacidad de poder destruir toda amenaza que se levanta contra el pueblo de Dios. Por eso que dice el apóstol: fortalezcanse en el gran poder del Señor. Hay que fortalecernos. El apóstol nos invita, hermanos, a fortalecernos, porque siempre que ejercemos una labor, trae desgaste a nuestra vida, a nuestro cuerpo. O alguien sale a trabajar, digamos, a trabajar en la tierra, se levanta bien fresquecito en la mañana, desayuna, se va con energías y regresa de la misma manera a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cómo regresa? Cansado. Sale alguien por la mañana y dice: voy a ir a trabajar, se va, toma el bus, comienza a trabajar, llega ahí a mediodía y ya empieza el cuerpo a sentir fatiga. Llega a mediodía y comienza ya el cuerpo a debilitarse. Y hay unos que ni siquiera 2 horas han trabajado y ya están, que ya no aguantan y están viendo el reloj para que llegue ya la hora e irse. Ahora, no iniciamos de la misma manera y de esa manera finalizamos. Hay un desgaste físico, ¿sí? Es lo mismo en el área espiritual. Usted sube a la montaña a servir, no solamente se desgasta físicamente, no solamente el subir a la montaña significa hacer labores físicas, sino también hay un desgaste espiritual. Y es precisamente en esos momentos, cuando hemos vivido ciertos desgastes espirituales, es cuando tenemos que llegar delante de la presencia de Dios para fortalecernos. El problema es que queremos ejercer funciones espirituales, queremos estar desarrollando un ministerio, queremos estar ejerciendo cierta actividad espiritual sin estar yendo constante y permanentemente a la presencia de Dios para beber de Él, para comer de Él, para fortalecernos en Él. Queremos servir sin ir delante de Él para fortalecernos. Y ese tipo de personas son los primeros, son los más expuestos a dejar el servicio y dejar el seguir al Señor. Porque pueden llegar a pensar que basta el estar constante y permanentemente haciendo una labor específica. ¿De qué nos sirve estar haciendo una labor ya que ya la tenemos memorizada, como que fuera una rutina, un trabajo, sin estar yendo delante de la presencia de Dios? Podemos estar aquí y de repente usted se pregunta: ¿y el hermano fulano de tal dónde está? Y uno dice: no sabemos, se fue. Pero si acaba de bajar de su lanzamiento, pero si acaba de estar sirviendo en la puerta, allí la vi sentada con su uniforme de ujier, pero lo acabo de ver estar ahí ministrando, atendiendo a los hermanos que estaban recibiendo. Y de repente suceden esas cosas en la vida de la iglesia y uno se pregunta: ¿pero qué está pasando? Lo que está pasando es que muchas veces ignoramos que estamos en medio de una contienda espiritual, de una lucha, de una guerra. Porque así como Dios, decíamos un día, domingo por la tarde, así como Dios se ha propuesto en bendecirnos y traer un tiempo nuevo para la iglesia y para nosotros, también el diablo estará allí, hermanos, queriendo estorbar todo lo que Dios tiene para nosotros. No es que esto viene a control remoto, no. El diablo siempre estará ahí queriendo destruir, queriendo arruinar lo que Dios quiere construir en usted.
El diablo siempre estará ahí queriendo estancar las bendiciones que Dios tiene para sus vidas, para nuestras vidas. Y frente a esta realidad que no escapa de la conciencia ni del pensamiento del apóstol, él hace una invitación a la iglesia, y la invitación es: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta mañana, si alguien ha venido sintiendo ya un cuerpo cansado, ya con actitudes cansadas, con deseos cansados, con deseo de ya no seguir, esta mañana es una mañana para que usted venga delante de la presencia de Dios y usted pueda fortalecerse en el poder del Señor. Dice el versículo 11: pongámonos toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene artimañas. ¿Me está oyendo? El diablo tiene artimañas. ¿Y qué es eso? El diablo sabe utilizar personas, situaciones, cosas en el momento justo para hacernos caer. Es como que alguien anduviera detrás de otra persona, siguiéndolo de un lado para otro, buscando el momento cómo acusarlo, cómo ponerle tropiezo. Lo anda acechando. El diablo utiliza artimañas, utiliza personas, utiliza relaciones, utiliza instrumentos con la intención no de bendecirnos, con la intención de destruirnos. No con la intención de traer un tiempo de bendición, con la intención de traer un tiempo de dolor para nuestra vida. El diablo utiliza incluso personas muy allegadas a nosotros. Y no es que las personas tengan las malas intenciones en sí, sino que están siendo manipuladas para destruir el avance de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso que dice la Escritura en el versículo 12: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades. Y si quiere puede subrayar ese versículo. Por esto que le voy a decir: nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Si nosotros como iglesia, Dios nos ha colocado en este mundo no para pelear contra los seres humanos, más bien para bendecir a los seres humanos. ¿Me está escuchando? No estamos aquí para pelear contra los humanos. Estamos aquí para llevar a los humanos a la salvación. Esa es la función de la iglesia. Cuando el apóstol dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, quiere decir que nuestra lucha no es contra estas realidades materiales que vivimos. Nuestra lucha, hermanos, no es, nosotros no estamos aquí para estar peleando con el mismo hermano. Oiga eso. Su pelea, muchos hacen esfuerzos, emplean energías en pelear con los hermanos, incluso dentro de la misma iglesia. No estamos aquí para pelear contra nuestros propios hermanos. No estamos aquí para pelear por situaciones personales. No estamos aquí para pelear, hermanos, en base a realidades materiales. Su lucha, padre de familia, alguien dice: es que estoy luchando con mi hijo. En principio no es que esté luchando con su hijo, es que está luchando con las realidades que quieren apartar a su hijo del camino del Señor. Su lucha no es contra ese jefe
que lo explota, que lo oprime, que lo humilla. Su lucha es, hermanos, siempre será una lucha espiritual. De ir delante de Dios a pedirle a Dios que Él nos dé la victoria. De ir delante del Señor, que Él nos abra puerta de victoria. De ir delante del Señor, que Él nos pueda facilitar las armas, como ya vamos a ver, para llevar una vida en victoria. No es contra seres humanos. No es, hermanos, no es contra el hermano, no es contra el líder de ministerio. No es contra el miembro de ministerio. Es que nos encanta focalizar nuestra energía en la lucha con aquellas cosas que yo puedo ver. Pero, hermanos, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero eso no significa que no existan. O le pregunto, ¿usted puede ver a Dios con sus ojos físicos? ¿Lo puede ver? Pero porque no lo puede ver, ¿significa que no existe? Claro que existe. Yo no lo puedo ver con estos ojos, pero mi entorno me dice que Él existe. Mi vida dice que Él existe. Donde yo he salido me dice que sí existe. Yo no lo veo, pero veo cosas que me dicen a mí que Él está ahí. Hay entornos, realidades que se mueven que giran alrededor del pueblo. Cosas que quizás no nos agradan, cosas que no nos gustan, cosas que nos afectan, cosas que oprimen. Pero en términos humanos yo no puedo ver ese mal. Pero las cosas que suceden me deben de dar a mí una luz para decir, aquí hay algo que yo debo de pelear, no con mis puños, ni con mi cuerpo, sino que lo debo de pelear espiritualmente. ¿Cuántas cosas se han levantado en contra de usted en estos días que usted ni siquiera entiende qué pasa? ¿Cuántos momentos usted llega, usted no encuentra ni paz, ni tranquilidad? Llega a su casa y cualquiera esperaría que en su casa uno se pueda sentir tranquilo y seguro. Pero llega a su casa y usted no puede ni dormir. Bueno, hasta el hambre se le ha ido. Pero ahí hasta cierto punto es mejor porque así bajamos un poquito. Y algunos lo necesitamos. Pero hay realidades que afectan nuestra vida. Y miren, hermanos, si tan siquiera pudiéramos entender que nuestro enemigo no está jugando. Él no juega como nosotros jugamos. Él no está bromeando. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Quiero causarles temor? No, de ninguna manera. Más bien quiero que vayamos al punto de origen donde emana nuestra victoria, que será siempre la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Oiga, hermanos, todo lo que se puede levantar en contra de su pueblo, Dios ya lo venció en la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria, hermanos. Por eso es que no podemos andar por la vida preocupados por lo que va a suceder el día de mañana. Si Él estuvo en el pasado, estará hoy y va a estar mañana. No lo dude. No podemos andar preocupados en la vida sintiendo que se nos escapa la vida, como que no tuviéramos a un Dios que ya venció. Él ya deshizo toda artimaña del diablo. Él ya nos dio la victoria. No importa, hermanos, no importa la crisis que vivamos, no importa las tentaciones que vivamos, no importa los problemas que vivamos. De cada una de esas cosas, Dios tiene el poder y la capacidad de sacarnos siempre en victoria. Siempre. No hay nada que escape de su poder. Pero muchas veces nosotros, en vez de focalizar esas energías y ese esfuerzo,
Focalizamos nuestras energías y esfuerzo para pelear con los hermanos y contra nuestra familia. Usted que es padre de familia y está peleando para que su hijo venga, porque hay hijos que son rebeldes, va. Si tiene un hijo rebelde, pégale un codazo, dígale: estoy con vos. Abrí tus oídos. Pelean con hijos rebeldes. Pero ¿qué tanto se compara el tiempo de discusión con ellos que el tiempo de oración que usted eleva a Dios por ellos? ¿Se compara? ¿O nos gusta más estarle pegando chancletazos al bicho para que venga a la iglesia? ¿Se compara el tiempo de clamor con el tiempo de discusión? ¿Se compara ese tiempo de intercesión de un padre, de una madre, clamando por su hijo? Y quizás dedicamos más tiempo a la discusión que al clamor delante de Dios por la vida de ellos. ¿Qué tanto usted pelea con su esposo, que no quiere ni siquiera venir a la iglesia? ¿Y qué tanto usted ora a Dios y le clama a Dios por ese esposo que no quiere venir a la iglesia? Es más fácil discutir, es más fácil pelear cuando se nos olvida que hay una pelea espiritual que debemos de ganar. Y para ir delante y para ir a esa pelea no podemos ir con las manos vacías. Ningún soldado va a la guerra con las manos vacías. Entre más preparado, entre mejor armamento lleva, mucho mejor. Pero nosotros como iglesia muchas veces dejamos nuestras armas espirituales, las dejamos ahí tiradas, porque nos preocupamos más de tener las cosas materiales. Habrá alguien que no goce de lo material, pero eso no significa que no sea bendecido por Dios. Es que ¿por qué nos gusta meternos en la cabeza que en la medida que yo poseo las cosas materiales, en esa medida habla que yo soy bendecido por Dios? Alguien podrá no tener cosas materiales en comparación a otra, pero esta persona podrá gozar de cierta armonía con Dios que el que tiene no la goza. ¿Me están entendiendo? Por eso que debemos de aprender a vivir en lo mucho o en lo poco, en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, en todo momento, de la misma manera. Porque se nos ha metido, la sociedad nos ha metido que yo soy bendecido por lo que tengo. Si ando un teléfono de $10, yo soy un vil acabado y Dios ni siquiera me ama porque no me has dado un buen teléfono. Imagínense el pensamiento que tenemos. De repente mira ya una persona que anda una gran ladrillo de este tamaño, última generación, y llega otro y se lo ve. Qué bendecido estás, hermano. Más lo que no saben es que ahí anda redes sociales, ahí anda WhatsApp, anda Facebook, y solo pasan navegando. Y aquel que anda teléfono de esos pajaritos, como decimos, ¿qué redes sociales mandará? A lo mucho que llega es a mandar un mensaje de texto. ¿Sabe lo mucho? Por lo tanto, ¿quién es más bendecido si lo vemos de esa manera? Pero ¿por qué lo vemos las cosas a la inversa? ¿Por qué nos gusta ver las cosas, hermanos, la bendición de Dios, relacionarlas solamente al ámbito material? ¿Qué más grande no será el ser bendecido en espiritual? ¿Qué más grande no será, hermanos? Usted que es padre, ¿qué desearía? ¿Ver a su hijo en la calle, pero que su bolsa está lleno de dinero? ¿O ver a su hijo alabando y buscando el nombre de Dios, aunque usted no ande dinero en el bolsillo? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Es decir, ¿por qué ponemos en una balanza las cosas materiales por encima de las cosas espirituales? ¿Qué tal si Dios nos dijera esta mañana: ustedes son ricos? Ustedes son ricos. Y lo primero que haríamos es meternos en el bolsillo la mano
Señor, soy rico, pero no ando dinero. ¿Por qué me dices que soy rico si no ando dinero? ¿Por qué me dices que soy rico si no tengo para comer? ¿Por qué me dices que soy rico si no tengo para vestirme? ¿Por qué me dices que soy rico y no tengo para calzarme? ¿Y qué tal si el Señor nos dijera esta mañana: ¿y quién te ha dicho a vos que solamente eso es bendición? Y solamente eso es riqueza. ¿Quién te ha dicho a vos que tu riqueza proviene de las cosas materiales que tienes o no tienes? ¿Qué tal si el Señor nos dijera esta mañana: eres rico aunque eres pobre material? Y sabe, hermano, debemos de buscar ese tipo de bendiciones, porque la riqueza espiritual siempre nos va a llevar un día a tener las cosas materiales. Por eso que debemos de primero buscar el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán como consecuencia de nuestra actitud de buscar el reino de Dios y su justicia y ponerlo por encima de todas las cosas. Nuestra lucha, hermanos, iglesia, no es contra los jóvenes que andan allá afuera cometiendo asesinatos. Nuestra lucha no es contra ellos. Aunque en términos humanos pudiéramos decir: estos merecen la pena de muerte. Aunque en términos humanos pudiéramos decir: es que estos mejor los debían de quemar vivos a todos. Y así dice, no diga que no, porque así dice. Cuando mira la televisión y mira los noticiarios, así dice. Es que estos no tienen perdón de Dios. Ah, no tienen perdón de Dios. ¿Y nosotros por qué sí tenemos perdón de Dios? ¿Qué distinto nos hace a ellos? Somos seres humanos igual que ellos. Hemos cometido errores igual que ellos. Y nosotros sí podemos gozar del perdón de Dios y ellos no. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra aquel que manipula la vida de ellos. Nuestra lucha no es una lucha material, aunque hay argumentos materiales que se deben de hacer para mejorar las condiciones de cada uno de los jóvenes de este país. Pero en principio nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra aquel que le dice: ve y mata, ve y roba, ve y viola, ve y secuestra, ve y haz esto. Es más fácil para nosotros como iglesia focalizar nuestra energía, nuestro esfuerzo para combatir, o una sociedad focalizar su esfuerzo para combatir a este tipo de jóvenes sin entender que detrás de ellos hay, ¿cómo se dice? Un titiritero. Así es, ¿verdad? Que están moviendo a su antojo la vida de ellos. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Pelear contra el propio hermano. Discutir por cuestiones que no nos permitan avanzar en el reino de Dios. Discutir y pelear por cuestiones que a mí nadie me dice nada. Que yo soy el líder del ministerio. Nos ponemos más, estamos más ocupados en nuestras cosas personales, en nuestros afanes materiales, y descuidamos, hermanos, que aquí hay una lucha espiritual que debemos de pelear. Usted tiene una lucha en su casa. Usted tiene una lucha en su trabajo. Todos tenemos una lucha cuando salimos a la calle. Tenemos una lucha a diario. Pero ese pensamiento se escapa de nuestra mente. Esa realidad no la entendemos. No entendemos, hermanos, que debemos de aprender a bañar nuestra vida en oración, de cubrir nuestra familia con oración, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, ¿sabe? ¿Para qué? Para deshacer toda obra que el diablo quiera hacer. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y Él ya comenzó a hacer una obra y la ha hecho en cada uno de nosotros.
Dice el siguiente versículo, versículo 13. Por tanto, pónganse toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Cómo dice? Con firmeza, no a medias, no allí arrastrado, no, con firmeza. Pónganse toda armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Dios quiere una iglesia que se pare firme frente a las autoridades, frente a las potestades espirituales, y que con firmeza pueda decir: yo voy a pelear esta guerra porque esta guerra ya la ganó el Señor. Y no que seamos volubles, manejables por las cosas materiales o por las cosas personales que tenemos. Es que si tengo trabajo ando alegre, y si no tengo ando triste. Si ando recursos, si ando dinero, ando contento, y si no, ando una gran cara de ogro. Si tengo tal cosa, estoy feliz y lo demuestro, pero si no lo tengo, ando la cara empurrada. ¿Cómo es eso? ¿Somos o no somos? ¿Estamos firmes o somos aguados? Dios quiere personas que se paren firmes y que digan: este lugar le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mi negocio le pertenece a Dios, mi salud le pertenece a Dios, mi economía le pertenece a Dios, no le pertenece a nadie más. Por lo tanto, esto es de Dios y Dios ha decidido dármelo a mí, y por lo tanto yo voy a pelear por esto que Dios me ha entregado. Actitudes. ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros enfrentamos las cosas que aparecen en nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos las realidades o los problemas en nuestra vida? ¿Qué actitud? ¿Con qué determinación? ¿Cuál es mi postura frente a las cosas que yo estoy viviendo? Yo sé que hay cosas en la vida que nos dicen o nos motivan para ya no seguir. En la iglesia, en el evangelio, en el seguimiento de Cristo. Habrán cosas que le dicen a usted: ya no sigas. ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a continuar? Habrán cosas en nuestra vida como esas que nos dicen o nos hacen sentir: ya no debes de seguir. Pero frente a esas cosas, el apóstol dice: deben de pararse con firmeza. Deben de estar firmes como la roca inamovible que es Cristo Jesús. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra fundamental, angular de nuestra vida. La piedra que ahora ya no se puede mover, porque el Padre lo ha glorificado, que es Cristo Jesús. Él es el ejemplo claro, hermanos, de la determinación que debemos de tener en esta vida para alcanzar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Motivos para no seguir, Jesús tuvo muchos, muchísimos. Motivos para no continuar, Jesús tuvo de sobra. Tuvo de sobra con sus familiares, porque la familia lo consideraba loco. No, hombre, si a usted, su familia medio le hace sentir mal, a Jesús le dijeron loco. Y si a usted le dicen loco, pues siéntase gozoso. De la misma manera le dijeron a Jesús. ¿Por qué se va a poner triste porque su familia no acepta o no reconoce o no le gusta que usted venga a la iglesia? Le dijeron un día a Jesús: Jesús, ahí viene tu padre, ahí viene tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. ¿Por qué se va a sentir triste por lo que le dice a su familia? ¿Por qué se va a sentir triste porque sus amigos no están con usted? Imagínense los discípulos con Jesús. Dígame si eso no era motivo para que Jesús dijera: yo ya no voy a seguir. Tantas cosas, tantas humillaciones que vivió, y nosotros ni siquiera hemos vivido una pequeña parte de esas humillaciones
y ya no queremos seguir más, ¿sabe qué significa? Que nuestro carácter, quiero decir la palabra pero no quiero ofender, que nuestro carácter es aguado. ¿Me está oyendo? Me miran mal, ya no voy a ir a la iglesia. Me dicen algo, ya no voy a seguir. No me saludó el pastor, ya no voy a ir. Me vio mal el líder, me regañó el líder, ya no voy a ir. Eso solamente refleja que en nuestro interior no hemos entendido que hemos sido llamados para pararnos con firmeza frente a los problemas que vivimos, para que puedan resistir con firmeza, dice el apóstol. Pero para todo esto, él utiliza un ejemplo, y es el ejemplo de una armadura. Y él utiliza el ejemplo de la armadura de los soldados romanos. Era el entorno en el cual él desarrolló su ministerio. Por eso que en los siguientes versículos que vamos a leer, nos habla sobre la armadura que posee un soldado, es decir, y empieza a enumerar casco, cinturón, calzado, escudo, espada. Y él utiliza esa armadura para podernos decir algo. No es que si nosotros decimos vamos a renuevo, vamos a ir a pelear, entonces todos vamos a venir con casco, pues. ¿Se imaginan los servidores con casco? ¿Se imaginan con aquellos volados que usaban los soldados romanos? No es que vamos a ir a renuevo y vienen las hermanas con un gran escudo para que no les caiga agua en el pelo. ¿Se imaginan los servidores con espada y así, con ese volado, el escudo y todas esas cosas que utilizaban? Coraza. No es que vamos a andar por la vida con un gran casco. Decimos, ya me voy para el trabajo. Nos despedimos. Permítame, voy a poner el casco. Y vamos con el casco en el bus. ¿Se imagina usted con el casco en el bus? O que usted sube ahí al bus con un gran escudo y todos con escudo. Permítame, permiso. No es eso. Utiliza ese símbolo o ese ejemplo para darnos a entender que cada una de esas cosas tienen un significado. Mire, por ejemplo, dice el versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. No es que vamos a andar ese cinturón todos los días, es que vamos a vivir en la verdad. No es, hermanos, lo importante no es ese atuendo físico. Lo importante es nuestra práctica diaria. Él dice, manténganse en la verdad, vivan en la verdad. Pero muchos no conocen esa palabra, ¿verdad? Son mentirosos. Y el diablo es padre de la mentira. Ustedes jóvenes, hijos, que le dicen a su padre, ya voy a venir, voy a ir a la tienda a comprarme un fruxi y un churro. A la esquina se van a ver con el bicho. Mentirosos, mentirosas. Nos gusta, hermanos, queremos llevar una vida en victoria, teniendo una vida que vive a espaldas de la verdad. Eso no se puede, ¿sabe? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la verdad. ¿Queremos más de Jesús en nuestra vida? Vivamos de la verdad. Aunque la verdad muchas veces duele, no nos gusta,
¿Queremos una vida llena de bendiciones de Dios? Digamos la verdad, no seamos mentirosos. ¿Por qué no vino a servir, hermano? Es que fíjese que mi hijo le pasó tal cosa. Se me murió mi mamá. Se me murió. Bueno, hay aquí algunos que ya ni saben, ya han matado a toda la familia porque siempre ponen la misma excusa. Y de repente le dice, es que fíjese, se me murió mi papá. Y que no se había muerto ya tu papá. Es que papá le digo a un señor con el cual me crié. Ya no sabemos distinguir a quién le hemos dicho la verdad y a quién le hemos dicho mentiras. Por eso que el apóstol dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. La coraza es todo aquello que cubre, digamos, esta parte del cuerpo. Y en esa parte del cuerpo tenemos órganos muy vitales, que son importantes, que debemos de cubrir. ¿Cuántos le han dicho alguna vez a alguien, te he entregado todo mi corazón? ¿Será que no tenía la coraza y le robaron el corazón? Mi corazón es tuyo, mi amor. Tu corazón solamente es de alguien, del Rey y Señor de la creación, de nadie más. Solamente a Él se lo debe de entregar. ¿Sabes por qué? Porque algunos podrán agarrar ese corazón y pegarle una gran patada y olvidarse de Él. Pero Él jamás te dará eso. Él jamás te dará la espalda. Él jamás jugará contigo. ¿Sabes por qué? Por una razón fundamental, y es porque Él nos ama. Punto. Nos ama como somos. Aunque Él nos invita a que mejoremos nuestra vida, pero cuando Él se acercó a nuestra vida, Él se acercó amándonos aún en medio de nuestros defectos. No se acercó cuando nosotros ya éramos perfectos, cuando nosotros habíamos mejorado, cuando nosotros habíamos quitado cierto estilo de vida. No, Él nos amó y Él se acercó a nosotros aún en la condición más complicada de nuestra vida. Así Él se acercó, así Él nos amó. ¿Por qué? No sé, pero de lo que sí estoy seguro es que nos ama. Porque usted y yo no hemos hecho méritos para ganarnos ese amor de Dios. No lo hemos hecho. Él nos ama por los méritos de Jesucristo, porque Él quiso renovar, Él quiso cambiar la historia de este mundo, y por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Yo y usted no hemos hecho méritos para ese amor. Al contrario, le hemos fallado, lo hemos abandonado, le hemos mentido. Pero de algo estoy seguro, es que en medio de todo eso, Él aún así nos sigue amando. Él nos ama, así como somos. Pero porque nos ama, Él quiere que llevemos una vida distinta. Porque nos ama, Él quiere que dejemos ciertas cosas de nuestra vida. Porque nos ama, Él quiere que dejemos costumbres que están arruinando nuestra vida. Porque nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Porque nos ama, Él desea lo mejor. Versículo 15. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Usted dice, voy a ir ahí a la despensa, quítese los zapatos y vaya descalzo y camine ahí en ese pavimento caliente. Le aseguro que ahí nomás ha llegado y se va a meter debajo de la sombra de un árbol. Para una guerra es necesario tener un buen calzado. Y el calzado dice acá, con la disposición de proclamar el evangelio. Una iglesia sin proclamación del evangelio no es iglesia.
podríamos decirle club social. La raíz, lo fundamental de una iglesia es proclamar el evangelio de paz. Esa es la razón de la existencia de una iglesia. Por lo tanto, la razón de la existencia de aquellos que pertenecen y que son hijos de Dios no es venir a este mundo solamente a esto. No es venir a este mundo a tener buenas cosas. No es venir a este mundo a llevar una vida más o menos. No. La razón fundamental de la iglesia que somos nosotros es proclamar el evangelio de paz. Si nosotros no estamos proclamando el evangelio, entonces, hermanos, allí ya hay un problema. Si no estamos proclamando el evangelio, ¿cómo pretendemos tener o ganar una guerra si ni siquiera yo estoy dispuesto a ir a esa guerra? Pues hay una actividad, hay una noche de buenas nuevas. Ay, no tengo ganas de ir. Mejor me voy a quedar viendo el cartel ¿de qué? Mejor me voy a quedar viendo la Copa América. Es que va a llover, mejor me voy a quedar aquí en la casa. Si no quiero ganar una guerra a control remoto, no lo puedo hacer. Tengo que estar ahí. Tengo que estar metido ahí. Tengo que estar dispuesto a caminar donde sea. Mojarme donde me tenga que mojar. Aguantar hambre si es necesario. Pero tengo que estar ahí. Por eso es que debemos de ponernos nuestro calzado de la disposición de proclamar el evangelio. Pero a muchos se le ha hecho costumbre, por ejemplo, llega el tiempo de los renuevos, están en la iglesia. Pero termina el renuevo y ya no se le mira en la iglesia. Hasta el próximo renuevo. Ahí me entraron 4 personas así, el día miércoles. Si hay alguno aquí, quiero decirle que no va a ir a servir. Porque esto es a tiempo y afuera de tiempo. Esto, hermanos, es de todos los días. De servirle a Dios constante y permanentemente. No de agarrar esto, de proclamar el evangelio cuando yo quiero o cuando a mí me gusta. Es que ¿quién nos ha dicho que proclamar el evangelio vamos a proclamarlos en entornos que nos agradan? Podemos estar proclamando el evangelio en realidades complicadas para nosotros, pero mejor, hermanos, porque así habrá valido más la pena cada uno de los esfuerzos que hemos hecho. Calzados, dice la Escritura, con la disposición de proclamar el evangelio. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Tomen el escudo de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe ha crecido en relación a hace 6 años? ¿O seguimos siendo los mismos niños de hace 6 años? ¿Cómo está tu fe? ¿Su fe es grande para poder resistir, para poder apagar las flechas encendidas? ¿O su fe es tan pequeña que le tiraron una flechita ni siquiera encendida, de esas flechas que llevaban como hule en la punta? Y usted dice, ya no voy a seguir. O le están tirando flechas, problemas, amenazas, situaciones complicadas, pero usted toma el escudo de la fe y dice, yo las apago y yo continúo. O usted dice, yo ya no voy a seguir. Sería cuestión de revisarnos, hermanos, de revisar nuestra vida y nuestra fe. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. El casco de la salvación. ¿Y a dónde se pone el casco? En los pies, en la cabeza. ¿Sabe qué es lo que el diablo le gusta hacer? Es meternos cosas en la cabeza y hacernos dudar de nuestra salvación.
hacernos dudar si el camino que yo he tomado es el mejor camino. Por eso que tenemos que tener claros que el Señor ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Y ese precio nos ha hecho salvos. Y ese precio ha perdonado nuestros pecados. Tenemos que tener claro eso. No podemos, hermanos, acumular muchos pensamientos, porque ese pensamiento negativo nos podrá apartar del camino que Dios nos ha mostrado. Y por último dice, tomemos la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la herramienta que Jesús utilizó para deshacer toda obra del diablo en relación a su ministerio. El diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Pero cómo le dijo? Escrito está. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de este lugar. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Frente a cada cosa que el diablo le quería poner en su camino, él decía, escrito está. Pero ¿por qué cree usted que decía escrito está? ¿Porque se lo inventó o porque realmente estaba ahí? Estaba ahí. Y eso significa que lo leyó. Y si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo le vamos a hacer frente al diablo? Si nosotros no leemos la palabra, mire, en un momento de tentación, yo estoy seguro que cuando tengamos, y si tuviéramos un momento de tentación, nos pusiéramos a leer la palabra, yo sé que esa tentación pasaría de largo. El problema es que no nos gusta leer la palabra. Y la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra. Y aquí voy cerrando ya, versículo 18 y 19 y 20. Oren en el Espíritu, en todo tiempo con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como lo debo de hacer. Y por último, frente a todas las artimañas del diablo y frente a todo lo que hemos leído, el apóstol cierra con algo que debe de ser fundamental en nuestra vida, y es la oración. Oración por usted, oración por todos los santos, dice, y oración por aquellos que predican el Evangelio, para que aquellos que predican el Evangelio lo puedan hacer valerosamente como se debe de hacer. Porque el predicar el Evangelio, hermanos, no es que lo vamos a predicar con temor. Debemos de predicar el Evangelio entendiendo que el que estamos predicando o por el cual estamos hablando es un Dios poderoso. Y si Él es poderoso, yo no me puedo parar frente a la gente a hablar todo temeroso. Yo debo de pararme con la autoridad que se desprende de ese Dios que me ha convocado a ejercer esa misión, y Él me da autoridad para hacer eso. Oren por ustedes mismos. Oren por todos los santos y oremos por aquellos que predican la palabra. Oremos por nuestros pastores. Oremos por el siervo de Dios. Oremos por los líderes. Oremos por los encargados de ministerio. Oremos, oremos, oremos. Y ¿saben una cosa? Frente a todo eso, no hay artimaña del diablo que pueda vencernos en la vida. Amén. Póngase de pie entonces. El primer versículo que leíamos decía, fortalezcanse en el gran poder del Señor. ¿Habrá alguien aquí que se siente débil? ¿Que necesita ser fortalecido en el poder de Dios?
Habrá alguien aquí que es sincero y dice: yo había dudado y estaba pensando ya no venir, ya no seguir, ya no continuar, pero quiero salir de este lugar fortalecido. Si hay alguien aquí, le voy a pedir que venga aquí al frente y vamos a orar por usted, porque no se puede ir débil de este lugar. De este lugar se tiene que ir plenamente convencido que Dios ha fortalecido sus fuerzas para que usted pueda continuar peleando la batalla que está enfrente de usted. ¿Habrá alguien que dice: Dios le bendiga, Dios le bendiga? Yo quiero fortalecerme en el gran poder del Señor. Yo quiero fortalecerme en el poder de Dios. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida complicada, difícil, donde me he planteado no continuar, donde he dicho no voy a seguir. Pero yo quiero mantenerme firme. Que los problemas que vivo no me hagan retroceder. Que los problemas que enfrento no me hagan desistir. Que las tentaciones que tengo no me hagan desfallecer. Más bien, quiero fortalecerme en el gran poder del Señor. Fortalezcas en el poder de Dios. Servidores, tomen a una persona y ministrenle de lo que ustedes tienen en su interior, de la fortaleza que Dios les ha dado. Denles a ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, denles a ellos. Fortalezcan a su hermano, oren por su hermano, como dice el apóstol. Oren por ustedes y oren por todos los santos. Oren por todos los santos. Vamos, clámenle a Dios, pídanle a Dios, porque al levantarse de este lugar, al finalizar esta oración, usted solo tendrá un panorama en su vida, y ese panorama es continuar. Continuar, 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 servir, 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 trabajar, 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 esforzarse, esforzarse. Hoy toda artimaña del enemigo queriendo destruir la vida de estos hombres y mujeres, toda artimaña en el nombre de Jesús es cortada por los méritos de Jesucristo en la cruz. Toda artimaña es cortada ahora en el nombre de Jesús. Vamos, pídale a Dios. Haga una oración de fe. Haga una oración poderosa esta mañana. Hoy es un tiempo donde Dios ata al hombre fuerte. Hoy es un tiempo donde Dios trae fortaleza al cansado. Vengan a mí todos aquellos que están cargados, cansados, agobiados, dijo Jesús, y yo le daré descanso. Yo le daré descanso. Vamos, reciba la fortaleza de Dios. Reciba la fortaleza de Dios. Reciba la fortaleza de Dios. Vamos.
Y mientras mis hermanos aquí al frente oran, también ustedes, hermanos, ahí en sus sillas. Es un tiempo para fortalecernos en el poder de Dios. ¿Cuántas cosas han sucedido en tu vida que te dice ya no debes de seguir? Ya ni siquiera debes de ir a esa iglesia. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas están pasando en tu vida que te han debilitado? Y dices, ¿para qué voy a servir? ¿Para qué voy a hacer mi reunión? ¿Para qué voy a predicar en mi conexión? ¿Para qué voy a seguir predicando en la columna? ¿Para qué voy a seguir haciendo la chiqui columna? ¿Para qué? ¿Para qué voy a continuar? ¿Para qué voy a seguir? Es fácil salir corriendo y dejar todo, pero es de valientes quedarse y pelear la batalla que Dios ha puesto delante de nosotros. Y para pelear esa batalla, Él no nos manda con las manos vacías. Él nos da su espíritu y Él nos da su palabra. Espíritu, palabra, espíritu, palabra. Espíritu, palabra. ¿Tienes palabra? Mantente firme. Dios te ha dado de su espíritu. Mantente firme. No retrocedas. No le cedas ningún espacio de terreno de tu familia al diablo. Ora, ora, ora. Es necesario quizás dejar un poco la discusión y ponernos más a clamar. Es necesario dejar más el pelear en términos humanos y ponernos más a pedirle a Dios. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este Llegó aquel hombre experimentado en guerra. Tú eres mi fuerza, Estaba humillando al pueblo de Israel. eres mi ayuda, Se levantó un jovencito, flaco en comparación de aquel hombre. Y aquel joven dijo: ¿y quién es ese que está desafiando al pueblo de Dios? Yo voy a ir y yo voy a pelear, dijo David. manda tu fuego, Y para asombro de muchos, este joven fue. Y cuando lo mira aquel gigante, le dice a David: ¿y qué soy yo? ¿Acaso un perro muerto para que me pongan y me manden a este cipote a pelear conmigo? David le dice: tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús, del Dios de los ejércitos. llena este lugar. Había una actitud espiritual. No tenía espada, no tenía lanza, no tenía jabalina, no tenía armas de guerra humanas forjadas por manos humanas, pero sí tenía una arma espiritual dada por la presencia de Dios en su vida, motivada y soplada por el Espíritu Santo. Y esa arma espiritual se terminó imponiendo sobre las armas humanas que aquel hombre llevaba. Tomemos las armas espirituales, iglesia. Tomemos las armas espirituales, porque en esta guerra Dios nos ha dado armas. Tomémoslas, peleemos, mantengámonos firmes, porque la victoria ya ha sido dada, la victoria ya ha sido consumada. Jesucristo dijo: consumado es, consumado es, consumado es. Ya todo se reunió en ese momento y en ese lugar. Toda guerra ya ha sido dada por victoria. Aquel día en la cruz, nosotros también nos hicimos vencedores junto con Él. Padre, que tu palabra, Dios, nos dirija. Que tu palabra, Dios,
nos sirva para poder deshacer, para pelear esta batalla. Señor, aquí estamos. Como iglesia te decimos, henos aquí. Vamos a pelear esta guerra y no la vamos a perder. ¿Y cómo la vamos a perder si tú estás con nosotros? Padre, todo esto te lo hemos pedido, te lo hemos dicho.